Acabo de editar la recopilación más completa que vas a ver en todo internet, donde te doy todas las claves y los secretos para que saques todo el máximo de tu Lenovo Legion Go, donde encontrarás una sinfín de cosas, de conocimientos, de secretos y de errores comunes que suelen tener, y estará todo solucionado y todo muy fácil de entender. Así que dentro vídeo, y espero que no importa el momento en que la veas, ni tampoco si la aplicación ha cambiado, ya que sigue siendo todas las mismas instalaciones, todas las mismas configuraciones, así que te servirá en cualquier momento esta guía. Vas a alucinar completamente con esto. Para empezar, lo que tenemos que hacer es sacar nuestra consola, mirar de que esté completamente bien y seguimos con los pasos de instalación. Este es su cargador. Importante, no se les olvide quitar este plastiquito, porque luego se calienta el cargador y se les estropea, que ya saben. Conectarla. Vale, se está encendiendo. El siguiente paso es una vez irnos a ajustes, nos iremos a actualización y buscaremos que estén todas las actualizaciones de Windows. Vamos a dejar que se instalen. Mientras se instalan, vamos al siguiente paso. Es si no tienen el idioma correcto, lo que tienen que hacer es con un reloj en la segunda opción, como me pasa a mí que ahora mismo está en francés. En este caso solamente está en francés. ¿Qué hacemos? Le damos aquí donde está el botón azul y buscamos nuestro idioma, que en este caso será, lo vamos a instalar y se va a instalar el idioma. Tener cuidado que como dato, que muchas veces da error en la actualización. Entonces, bueno, vamos a reiniciar y le vamos a dar instalar y después reiniciar. Una vez reinician directamente Legion Space, se les va a instalar y han añadido muchas de las otras cosas que la gente le pedía, que era lo de las zonas muertas y lo de poder controlar mucho más y que funcionara el lector de FPS. Hay otras dos aplicaciones que funcionan mucho mejor, que son más actualizadas y que son hechas por la comunidad. Pienso hacer un video, pero no sé si les interesa o no, así que si les interesa, déjenme en los comentarios. Mira, de aquí se sale y se entra a la aplicación de Lenovo y ajustes. Y aquí cambiamos el idioma. Así es de fácil. Aquí tenemos las opciones de rendimiento, que en este momento está en rendimiento, la modalidad del sistema, la alimentación del sistema y la modalidad térmica está en equilibrado, ¿vale? Cuando estemos jugando simplemente lo cambiamos a rendimiento o a personalizado si queremos los 30 vatios. Se activa los 30 vatios o lo que ustedes quieran de vatios. En este caso lo voy a dejar en equilibrado. Aquí activan la super resolución para que se vea mucho mejor la pantalla y el ventilador si quieren ponerlo a tope. Y el Bluetooth, la pantalla, si quieren cambiarle los hercios, el micrófono, el volumen del micrófono. Aquí pueden seleccionar los mandos, que en este caso vamos a editar como siguiente paso el mando. Bueno, la vibración la pueden seleccionar de aquí para que le vibren más o menos los Joy-Cons. Botones del Gamepad. Aquí es donde vamos a personalizar todos los botones que trae detrás, que son estos de aquí y estos de aquí. El I1 hemos dicho que está a la izquierda. Yo lo suelo usar para golpear, que sería en este caso el presionar el joystick, que sería este pull, pal, de la opción de si por ejemplo estás en el Call of Duty como si fuera el cachazo. El I2 lo voy a poner como si fuera el de saltar. Sería en este caso la A para los que juegan al Call of Duty o a los juegos de competitivo y demás. El I3, que ya hemos dicho que el que está detrás de este mando que está aquí, lo vamos a poner como si fuera el círculo o la B en este caso. Así puedes hacer el de agacharte y el de saltar. Agacharte, saltar, agacharte. Este va a ser el de cambiar el arma, va a ser el que está atrás. Y este, que es el que está en este lateral, va a ser el de recargar. Esto ya es a lo que ustedes quieran. Es como yo lo tengo personalizado para que me quede para presionarlo así. Mientras tengo el de aquí arriba, presiono con la palma de la mano, lo presiono así. ¡Tla! Ahí estarían todo. Aquí se actualizaría los mandos que lo hemos hecho antes, los controles, personalizar, los efectos de la luz de joystick de la Lenovo. ¿Ve? En este caso le selecciono efecto 2, cambia. Efecto 3, cambia el color. Aquí ajustan el brillo. Aquí ajustan la velocidad, si quieren color dinámico, si quieren arcoiris. Esto es lo que les queda después de no haber instalado absolutamente nada. 474 gigas. Aquí tenemos el menú configuración para las cosas que queramos de rendimiento. Por ejemplo, para ponerlo en personalizado. Al navegador otra ponemos MD Drivers Lenovo, Legion Go. Nos va a saltar la primera página, que sería en este caso la de Lenovo. Ok. Y simplemente nos vamos aquí donde pone descargar. Un pequeño mensaje aquí arriba, el cual vamos a esperar a que se descargue. Ya depende de su conexión. Tocamos para que se abra. Le damos que sí. Ok, le damos OK. Aceptar. Instalar. Instalar. Y se instalará. Todavía no tenemos el panel de AMD. Una vez se haya reiniciado, lo que vamos a hacer es quitar todos estos iconos molestos de aquí que seguramente no usarán, que son estos de aquí. Si los tienen activados los pueden desactivar directamente, ¿vale?
que son los del chat y todo esto. Lo siguiente será quitar directamente todo esto que instala Windows, que en este caso sería, por ejemplo, Dropbox Promoción. Si lo van a utilizar, pues no lo quitan. Si no, lo quitan directamente. Esto de no sé qué, quitar de la lista. El Microsoft Teams, quitar de la lista. El Firefox, quitar de la lista. El Family, desinstalar, quitar de la lista, y así les queda un poco más limpio. Aparte de eso, de aquí mismo pueden entrar y ver qué quieren. Por ejemplo, Centro de Opiniones también lo desinstalo. Cortana lo desinstalo. Dropbox Promoción lo voy a dejar por ahora. El Tiempo también lo desinstalo porque esto es para jugar, no para ver el jornal. También lo desinstalo. Maps también lo desinstalo. Microsoft, adiós, no me interesa pagarte más Microsoft. Microsoft To Do también lo desinstalo. El Chrome no se puede, el Edge no se puede desinstalar. Noticias no me interesan aquí porque es una máquina para jugar, así que chao. OneNote también se va. Este juego, jaja. ¿Ya quién lo juega en este? ¿Quién juega en serio este todavía, el solitario? ¿Quién lo juega todavía? El Word, bueno, vamos a dejarlo por si acaso. No, vamos a quitarlo directo. Aquí está. Microsoft OneNote. Se va a instalar. Conexión remota. El escritorio desinstalar también. Todas estas aplicaciones no sirven. No, por ahora no lo vamos a reiniciar. Clinka para editar también lo desinstalo. No me interesa aquí. Microsoft no me interesa. El Edge no se puede borrar. Notas rápidas no me interesa. El PowerMate también se va. ToMate. Aplicaciones para Windows. Esto ya depende si ustedes quieren instalar o no aplicaciones de Android para Windows. Yo por el momento no. Así que lo desinstalo. Ok, ahora nos vamos aquí. Aplicaciones de inicio. Y aquí vamos a ir quitando para que no nos robe memoria, que en este caso sería Microsoft Edge. Adiós, Microsoft OneDrive, adiós, porque esto es, hemos dicho, una consola, no necesitamos eso. El radio, puede que sí, porque nos interesa lo que hace. La notificación y los Windows, y el Xbox App Service o Windows Security Notification. Eso sí, en el caso que ustedes quieran dejar alguna más o quitarla, las quitan. Yo dejo solamente estas para que no me roben memoria. Otra cosa que debemos hacer es simplemente irnos aquí al inicio, darle aquí y buscamos activar o desactivar las características de Windows. Nos vamos aquí y bajamos hasta donde dice plataforma de máquina virtual. Deseleccionamos y le damos a aceptar. Hará una pequeña carga. Cuando ya termine les va a pedir reiniciar, pero por ahora no lo vamos a hacer. Así que le damos a no reiniciar y nos volvemos a ir aquí y buscamos, en este caso, aislamiento del núcleo. Esto lo que nos va a permitir es tener más memoria, aunque esto funciona para aislar el sistema directamente, como dice la palabra. Esto nos va a servir para obtener más rendimiento a la hora de jugar, pero tener cuidado porque esto ayuda a proteger nuestro sistema de malware, ¿vale? Yo lo desinstalo porque voy a utilizarlo solo para jugar, y si van a hacer cosas de nuestro amigo Jasparro el pirata, pues ya saben. En este caso, reiniciar. No lo vamos a reiniciar por ahora. Lo que vamos a hacer es irnos a inicio otra vez, todas las aplicaciones, y buscamos AMD Software. Iniciado AMD, vamos a ir a la configuración rápida de AMD. En este caso, esta es la opción más recomendada para sacar el máximo. Y esta evidentemente es para ahorrar. En este caso voy a activar esta, que te dice que va a escalar la pantalla para que pueda funcionar más y obtener mejores FPS. Primero inicia el juego, luego bájale la resolución a 1200, 800p para poder que esta función se active, porque si no, no se va a activar. Y volver aquí para que te diga que está activado correctamente. Le damos a entendido, comenzar juego, y aquí estaríamos. Esta es la versión que tengo ahora mismo instalado, que es la que descargamos antes. Se lanzó en el mes de septiembre. Tendríamos todos los apartados, la configuración que queramos hacer para como si fuera una tarjeta gráfica normal de AMD. Ahora mismo tiene asignado 3 GB de VRAM, que quieren que se queden con eso. Y ahora nos vamos aquí y lo que vamos a hacer es apagar nuestro equipo. Una vez esté apagado, lo que vamos a hacer es pulsar la tecla de volumen arriba y encender. Nos iniciará aquí. Directamente lo que tenemos que hacer es con el táctil irnos a BIOS Setting. Nos ha iniciado la BIOS y nos deja cambiar pequeñas cosas. Le damos a More Setting con el ratón en este caso, que si no saben encender los mandos, ¿vale? Porque este estaba desconectado, es simplemente sosteniendo este botón, lo sostienen durante unos segundos y verán que se enciende la luz del joystick. Le damos a More Setting, nos vamos a configuración, bajamos y como ven aquí pone 3 GB, 4 GB, 8 GB. Dejamos el resto como está. Y luego le damos a donde dice Etsy,
Etsy Setup and Save Your Change. Y listo, se nos reiniciará y estaremos otra vez aquí. Para confirmar de que todo ha ido bien, nos vamos a AMD Software. En este caso yo pongo siempre el HyperX. Suscríbanse para que todo. Hay mucha gente que se queja de los altavoces. Yo la verdad no he tenido problema, pero como último dato lo que podemos hacer es instalar dos aplicaciones bien. Sea esta, que es gratuita, FX Sound. Nos vamos aquí y le damos a descargar. Y si no, nos vamos a la tienda de Microsoft, que de hecho ellos mismos te lo ofrecen en las opciones, que sería Dolby Atmos o Dolby Atmos. La instalarían. Lo que pasa es que esta aplicación es de pago, la pagas una vez y ya está. Pero una cosa que les va a interesar bastante, y es que gracias a estos ajustes van a poder mejorar muchísimo el sonido de su Lenovo Legion Go. Así que vamos a ver. Lo que vamos a hacer es buscar aquí en la lupita, nos vamos a buscar Realtek Console y nos vamos a ir a principal, configuración avanzada, altavoces, y vamos a darle donde pone vocal. Y en vocal vamos a ir tocando los ajustes de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí a gusto de cada uno. ¿De acuerdo? Le vamos a guardar, vamos a ponerle cualquier nombre, aceptar. Ya queda guardado ahí. Ahora vamos a probarlo. ¿Qué les parece? Vamos a cambiarlo. Estaba antes. Ninguno. Así suena como ninguno. Es gratuita. Vamos a abrirla, le damos que sí y aquí ya directamente les da la opción de seleccionar los altavoces de la Lenovo, o si tienen auriculares o si tienen un monitor. Y aquí ya ustedes miran lo que quieren, que como ven ahí están. Aquí lo pueden encender o apagar. En este caso está encendido, y si lo cerramos quedaría aquí en la barra de herramientas en segundo plano. Vamos a hacer un pequeño test. Así suenan cuando se activa la aplicación. Y así cuando se desactiva la aplicación. Así cuando se activa. Se nota, ¿eh? A ver, el FX Sound mejora bastante, pero el problema está en que da un poco de latencia. En cambio, con esta mejora no tendríamos ninguna latencia, iría tal cual. Ya saben, vocal, y luego de vocal ustedes le van moviendo... Uy, perdón. Le van moviendo los ajustes de los laterales, que serían estos. Yo lo tengo en estos. Si algo le podríamos aumentar un poco aquí y un poco aquí, y debería sonar mucho mejor. Pruébenlo y me dicen en los comentarios, porque dicen que supuestamente tiene los joystick punto muerto. Pues les tengo un truco de cómo perfeccionarlo para solucionar totalmente eso y que puedan jugar al Call of Duty o a cualquier juego y que les funcione desde el minuto cero. Nos vamos a Steam, le damos a parámetros. En parámetros nos vamos a mando y ahí le vamos a dar a calibración en abrir. Aquí nos dará la opción de cambiar los joysticks de la zona muerta y demás. Además, y más importante, es que ya en Lenovo contamos con la posibilidad de hacerlo desde la propia interfaz, con la que podremos modificar tanto los perfiles de todos los botones como el modo FPS para cuando lo está jugando con el ratón, y además también podremos cambiarle los efectos de la luz, y algo que me parece aún más importante es que también podremos desde aquí configurar la zona muerta de los joysticks para que podamos exactamente configurarlos perfectamente, y también la zona muerta de los gatillos para apuntar y disparar mucho más rápido en los juegos. Esto es una mejora increíble, además de poder desactivar o activar la vibración, de poder probar que funciona bien, poder activar también el giroscopio, poder activar lo de encender y apagar o que se apagan automáticamente después de X minutos, cambiar los botones de distribución de Lenovo Space y configuración rápida, y si no, actualizar los mandos. Es una gran mejora que tenemos ya desde la aplicación de Legion Space de Lenovo. Además de todo, también tenemos la opción de jugar con este giroscopio a los juegos como Call of Duty, que vamos a probarlo. Y aquí simplemente tendrían que seleccionar si la palanca izquierda o derecha activaría el giroscopio, así que en teoría ya debería estar habilitado. Vamos a entrar a una partida para probarlo.
Solamente con poner el dedo encima de este joystick debería funcionar. Un poco raro, ¿eh? No sé, no me acostumbro. Tampoco es que juegue mucho con eso, pero como que le falta más sensibilidad, ¿no? Pero se mueve. A ver, funcionar funciona. Para mí es bastante incómodo, pero una cosa más resuelta. Vamos para la siguiente. Bueno, gente, vamos a potenciar esta máquina también para arreglar los posibles fallos que salgan, como me estaba saliendo a mí ya un driver más actualizado del que viene por defecto. Primero tenemos que descargar el DDU y descargar el driver a la vez, que les dejaré enlaces en la descripción o en el comentario fijado, y también suscríbanse. Entonces lo que vamos a ir es a AMD Support, y eso les dejaré en el comentario fijado o en mi canal de Telegram, ¿vale? Donde tengo todo para que lo solucionen, y intentaré poner fotos paso a paso para que sea mucho más fácil. Tengan todo ahí por si les da algún error, sepan dónde han fallado. Iremos a procesadores con gráfica, nos vamos aquí a AMD procesador y nos vamos a AMD Ryzen 7 procesador con gráfica Radeon. Aquí lo que hacemos es ponerlo un poco más pequeño para poder que se vea. Seleccionamos, muy importante, la 7840U. Le daremos a enviar. Eligen si tienen Windows 10 o Windows 11. A descargar. A este que pone revisión version, no autodetect. Descargar. Vamos al modo seguro de Windows, que es tan fácil como ir aquí y darle a la tecla Shift y al botón de reiniciar, sostenido a la vez. En lo que se reinicie, simplemente tenemos que darle a opciones avanzadas, configuración de inicio, y ya nos dará estas opciones. Con el teclado presionaremos la tecla número 4, pues no necesitamos funciones de red. Esperaremos a que se reinicie y así nos aseguraremos que estamos en modo seguro. Cuando diga modo seguro ahí, la pantalla es normal que esté torcida. Si quieren la pueden cambiar aquí, si les es más fácil. Veamos a la carpeta donde tenemos descargado todo. Es esta carpetita de aquí. Le damos al programa, se nos va a iniciar. Iniciamos y le damos a GPU, AMD, y le damos a ampliar y reiniciar. Antes de eso seguramente les salga este cuadro, ¿vale? Seleccionan aquí abajito donde pone pedir la descarga de controladores desde Windows Update. Lo activan, luego le dan a limpiar y reiniciar. Esto hará su trabajo y se reiniciará completamente. Cuando ya se reinicie, lo que vamos a hacer es abrir la carpeta y nos vamos a ir también a configuraciones, aplicaciones instaladas, y vamos a borrar en este caso AMD Software. Desinstalar. Listo. Nos vamos al equipo C, archivos de programas, y borramos esta carpeta de AMD. Queda vacía totalmente. Entonces nos vamos a las descargas, abrimos el driver que hemos descargado, le damos que sí, va a empezar a intentar instalarlo, va a dar un error, no se preocupen, es totalmente normal. Como pueden ver, se está instalando. Le apagará la pantalla y le volverá a encender. Esto es totalmente normal. Dejarlo tranquilo que le haga su proceso, y cuando ya termine, nada, un error, lo que tenemos que hacer es darle a cerrar. Nos vamos a administrador de dispositivos, le vamos a dar a actualizar controlador, aquí donde está, le damos a siguiente, seleccionar del equipo, le damos usar de disco, examinar. Nos vamos a equipo, disco C, AMD installer, packaging, driver, display, WT64i. Seleccionamos el de abajo y le damos a abrir. Le damos a aceptar. Nos deja seleccionar varios gráficos. En este caso bajamos hasta encontrar esta AMD Radeon 780M Graphic. Importante que seleccionen ese, ¿vale? No vayan a seleccionar otro, sino ese. Le damos a siguiente. Confirmo que seleccionar el 780M Graphic. Le doy que sí. Va a instalarlo. Esperamos un ratito. Se les apagará, sonará, hará un clic y todo eso. Como ven, es totalmente normal y dirá que se instaló correctamente. Y luego nos saldrá que lo reiniciamos para poder que funcione. En este caso todavía no lo vamos a reiniciar, le damos que no. Ya aparece AMD Radeon 7080M Graphic. Cerramos aquí, nos vamos a equipo, AMD otra vez, AMD Software, Package, Driver, Play, WT6, y buscamos donde sale B198182. Abrimos, bajamos hasta encontrar este CC2-install, que este es el software de AMD para poder controlar todo. Le damos a abrir, le damos que sí, se va a instalar, está instalado. Entonces le damos a close, cerramos aquí. Una vez haya terminado, lo que tenemos que hacer solamente es guiamos y volvemos en 3, 2, 1. Ya estamos aquí. Nos ha salido estos dos iconos de aquí. Al instalarlo, AMD Setting y AMD Game Performance Monitor. Vamos a abrir AMD Setting. Nos va a abrir la interfaz como cuando la abrimos con una tarjeta de AMD. Configurar. Aquí tenemos HyperRX, calidad HyperX
RX Eco, que esta es la más importante porque nos hará jugar a mejor calidad, pero ahorrando batería. ¿Vale? En este caso es para quienes desean ahorrar energía y ampliar el tiempo de juego. La configuración se optimiza para reducir el uso de energía, el calor y el ruido. Aquí ya puedo seleccionar todos los perfiles. En este caso elegí el Hyper RX Eco, que no lo tenemos en el driver que está ahora mismo disponible oficialmente por Lenovo y está actualizado al máximo. Funcionan las estadísticas. Vamos a vernos aquí, rendimiento, superponer. Ahí me gusta más. La mayoría de ellas no está en la otra versión, pero en la versión de julio, como podemos ver aquí, está perfectamente optimizado para todo tipo de juegos, va muchísimo mejor y tenemos muchas más opciones. Esta es la opción AMD directamente, donde tengo todos los juegos y también puedo activarle el Floyd Motion 2, que ya está funcionando perfectamente tanto en monitor externo como en la pantalla. Así que vamos a pasar a comprobar cada uno de los juegos y la configuración que tendremos en cada uno de ellos, que voy a poner los más top para que así se puedan guiar y puedan obtener el máximo rendimiento y sacar los máximos FPS en sus juegos. Voy a probar una cosa. Vamos a activarle personalizado. A ver, a 63 grados. Ahí me dejó. A 75 que vaya al máximo. Ahí. Vamos a dejarlo así. 28 vatios. Vamos a dejarlo así. Aquí está en calidad. Vamos a poner el equilibrado al doble, pero en el radio me está marcando 145. Es verdad que yo lo tengo puesto para que no pase más, porque es tontería, para que vaya a sacar más FPS si la pantalla no lo va a mostrar, pero bueno, 126 a 60 FPS que muestra de fondo. Ahora ahí está funcionando bien. Y de hecho se ve bien y hay uno abajo y me va a crujir. Ya me estaba apuntando. A ver si lo veo por ahí subiéndose. Vamos a jugar una partidita al de a ver, inteligente. Vamos a lo inteligente. Esto lo vamos a quitar. Inteligente. Equilibrado el TDP. Porque en el juego, como ven, está marcando que tiene 49 FPS, 40 y tantos. Que se ve arriba a la izquierda de fondo. En cambio, con la Legion Space me marca los 96, que es con los que está generando a través del Floyd Motion de segunda generación. Entonces, sí, efectivamente, es por los drivers, así que te aconsejo de que los actualices. Ahí en el canal tienes los tutoriales de cómo debes actualizarlo. Eso sí, te aconsejo que lo intentes primero instalar. Si ves que te da problemas, bueno, primera baja, Ojo, primera baja. Y en cuanto al Floyd Motion, aquí va muchísimo mejor. Están, si ven, cerrados los FPS. Pone que está a 40 FPS de fondo, pero sin embargo en el juego se está jugando a 91. O sea, aquí sí está yendo bien. Entonces ya me pone a pensar, ¿es problema de los drivers, problema de quién? ¿O problema del Call of Duty? A mi parecer yo creo que es problema de Call of Duty. Porque va mal incluso en un PC normal, no va a ir mal en una consola de estas. Muy buena gente, estamos aquí jugando al GTA V en la Lenovo y como ven estamos jugando a más de 74 FPS. Lo que pasa es que lo tengo puesto para que vaya sincronizado porque el monitor solo da 75, así que es tontería. Pero lo tenemos con las demás cosas casi en alto, así que creo que merece bastante la pena. Si no juzguen ustedes, vamos a echar una partidita. Bienvenidos sean todos. Henry Power, vamos a jugar. Con Henry Power, vamos a jugar. Esta es la buena, gente, esta es la buena. Esta es la buena, gente, esta es la buena. No veo.
Está la buena, gente, está la buena, está la buena. Está la buena, está la buena, está la buena, está la buena. No me diga eso. No vayas a caer, no vayas a caer, no vayas a caer, no vayas a caer, no vayas a caer. No vayas a caer. Se suponía que era la buena, pero bueno, fue un buen intento por lo menos, ¿no? Al Fortnite, que hace tiempo no lo juego, así que vamos a darle. Puede salir el nombre. Me estoy liando con los botones. Vale, este. Vale, este. Uf. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí estaría. Simple, sencillo, fácil y rápido. Más fácil no pueden tenerlo que solamente descargar, descomprimir, iniciar. Y si les da algo aquí, así que vamos a probar cómo funciona la emulación en esta consola. La voy a probar esta vez. La buena que es en emulación. Es una bestia, desde ya les digo que es una bestia. Esto va a ser rápido. Aquí tenemos mi Telegram, en donde dejaré el enlace para este canal, ya que es un grupo privado, es un Telegram privado, así que les dejaré el enlace ahí, en la descripción, y pueden directamente acceder. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Descargan las 104 partes que habrán en ese Telegram y solamente tendrían que ir aquí. Como ven, les saldrá esta carpeta una vez descompriman todas las 104 partes, que pesará 138 gigas. Solamente es abrirla. Nos dejó un acceso directo, que sería copiarlo. Diría solamente enviar directamente al escritorio, como ven, o simplemente también iniciar sesión o abrirlo desde aquí de Retrobar. Yo lo voy a abrir desde aquí para mostrar la prueba. Y como ven, inicia. Ahí lo tienen. Iniciando perfectamente. Voy a darle volumen por temas de copyright, que no se nos caiga la mascótica del canal, que ya saben, esta va a ser nuestra mascótica del canal, con sus hermosas curvas. Tienen un montón de juegos, que todo esto vienen ya con un video corto para que vean de qué juego se trata, por si algún juego no conocen, que vamos, tienen juegos para aburrirte. Y aparte de eso pueden añadirle los juegos que quieran si es que no los traen. Por ejemplo, empezar el Gran Turismo este. Solamente tendría que darle a abrir y él directamente cargaría. Si les aparece esto de que les ejecuta en pantalla pequeña, lo único que tienen que hacer es los dos botones de Select y Start para cerrar ese problema que tenían, y luego irse aquí en emuladores, cambiarle el video. Lo ponen en tamaño de pantalla que quieren, que en este caso con los FPS que yo quiero, que son 144 Hz a 1600. Le doy a volver, inicio otra vez el juego y van a ver que ahora ya se me va a iniciar directamente en pantalla completa. Ya no va a ser en pantalla. Y ahí estaría. Más fácil, no da algún fallo o lo que sea. Si no saben, en mi canal hay toda la información de esa nueva actualización que salió. Voy a hacer otro video con la última información que va a salir este mes. Así que estén a los PCs también. Y como ven, está totalmente mapeado, porque reconoce como si fuera un mando de la Xbox. Y para salirnos solamente presionamos así, Select, Start y el botón de el gatillo. Y ya estaríamos fuera. También lo puedo poner ahí. Vamos a hacerlo. Listo, ya les puse las estadísticas para que puedan ver. Ahora mismo está yendo a 75 Hz porque es lo que tiene la pantalla al conectarlo a través del cable USB-C. Vamos a iniciar, no sé, un juego cualquiera. No sé si esto se pueda mostrar, pero vamos. Como ven, es que trae infinidad de consolas. Como ven, se me ha ido. Entonces, el botón de seleccionar, en este caso le damos a ajustes del juego, video,
y le damos a la resolución que queremos, que en este caso son 1440 a 75 hercios. Y ahora sí lo tienen. Ahí lo tienen. Cuidado con mi amigo. Nos vemos. Y para terminar, después de que ya les ayudé con esto y demás, no sé, quería hablar un poco más con ustedes. ¿Qué les parece más fácil? ¿Que hagamos una comunidad solamente aquí en YouTube o que vayamos a Telegram y ahí podamos hablar, compartir, no sé, un poco más unidos a la hora de saber o de buscar cosas nuevas que vayan saliendo? O tal vez un grupo de Facebook, ya que tengo un grupo de Facebook, pero no, ahora mismo no hay nadie. En Telegram sí que hay gente, pero no sé. Coméntenme ustedes qué les gustaría, qué podemos hacer o qué han hecho también, porque yo sé de cosas, pero a lo mejor alguna otra cosa se me ha escapado y no puedo estar pendiente.